Presentamos Enlace Económico. Son las 10:33, momento de revisar los temas de la economía y, como siempre, los días lunes con nuestro enlace económico. En este caso, haciendo la bajada de algunos aspectos del presupuesto 2024 que, tal como recordamos, se fue dado a conocer en sus aspectos principales por el presidente Gabriel Boric en cadena nacional. Temas que queremos empezar a conversar a esta hora junto al economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de nuestra universidad, Emiliano Fuchs Jara. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Todo bien por acá, Rodrigo. Muy buenos días para ti y para todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos y poder hacer hincapié en algunas temáticas que estuvieron marcando sin duda la cadena nacional, la intervención del presidente. Por un lado, lo que tiene que ver efectivamente con estos recursos públicos y el celo con el cual se va a estar cuidando de ellos. Hizo bastante hincapié en ello el presidente, y frente a ello es bien importante de qué manera se va a poder ir avanzando con regulación. Ahí él dio cuenta de regulación a transferencias corrientes y de capital para privados, concursabilidad, estándares para convenios, también limitando subcontratación, y uno de los temas fundamentales en lo que tiene que ver también con los gobiernos regionales, eliminando asignaciones directas. Frente a ello, y también desde la perspectiva de la política pública, profesor, es bien importante no solamente analizar estas propuestas, sino que además ir viendo el tema de qué forma se van a ir aplicando. Sabemos que en estos casos el tema de la burocracia de repente puede ser compleja. Claro, exacto. Como que en el fondo, como nos gusta decir a los economistas, siempre hay un trade-off, en el sentido de que siempre para lograr algo hay que sacrificar otra cosa. Y claro, claramente toda esta serie de medidas que buscan un mayor cuidado en el uso de los recursos y también en la aprobación y la implementación de estos mismos, sin lugar a dudas va a tener costos administrativos y costos burocráticos. Siempre eso es algo insoslayable que va a ocurrir. Oiga, profesor, pensando también en el momento que se está viviendo, recordemos que esto también responde a una situación que se dio en el marco del caso de los convenios, pero es bien importante ver que efectivamente es importante ir innovando en estas áreas. ¿De qué manera también es relevante el poder ir cubriendo estas necesidades, incorporando estos otros elementos y además tal vez mirando alrededor del mundo? ¿De qué manera también se ha tratado de ir buscando alternativas? ¿Cómo ve esta impronta que le está tratando de plantear el Ejecutivo a lo que es la transparencia en rigor? Claro, yo en el fondo lo veo como, primero obviamente es una estrategia que desde el punto de vista político se hace necesario, porque obviamente un presupuesto, mandar a debatir al Congreso un presupuesto que aumenta los recursos en las distintas áreas y que aumenta el presupuesto total en torno a un 4,2%, si no me equivoco, claro, se va a prestar a una discusión que va a ser un poco difícil en un tono no amigable, dado lo que pasó con el caso convenio. Entonces, en primer lugar, es estratégico, ¿cierto?, ponerle este tipo de cuidado a los recursos, este tipo de restricciones, de nuevas reglamentación para el correcto uso e implementación de los recursos, pero de la mano obviamente con este tipo de medidas, de alguna u otra manera es esperable de acuerdo al contexto internacional y sobre todo también de acuerdo a la formación académica y a la trayectoria de Mario Marcel, que cuando él participó en organizaciones internacionales, además de los cargos que ocupó en distintos gobiernos, ¿cierto?, en el pasado, uno de los grandes temas en los cuales él tiene hartos artículos y harta literatura es lo que se conoce como presupuesto en base a resultados. Sí. Entonces yo me imagino que también este tipo de reglamentaciones buscan una orientación que vaya en esa línea, en la línea de que exista mayor reglamentación en cómo se usan los recursos, en las instituciones a las cuales se le traspasan recursos, la forma en la que se le traspasan, cómo ocurren los convenios, ¿cierto?, a partir de los cuales las platas se van a traspasar. Al final del día va orientado a que el presupuesto, en función del resultado, sea evaluado más que en función, ¿cierto?, de el monto o en función de la institución o la entidad que va a ser ejecutora de determinadas políticas o determinados programas.
Profesor, hablábamos de la transparencia, del celo con los recursos públicos, pero además el presidente hizo bastante también hincapié en lo que tiene que ver con el impulso para la reactivación económica. Él dijo que hemos puesto a la casa en orden para la economía familiar, su economía se recupere, el año 2024 será un año de reactivación económica, Chile volverá a crecer y la inflación seguirá bajando hasta alcanzar sus niveles normales de 3%. Es parte de lo dicho por el presidente. Además, en esa misma línea, ya que mencionaba el ministro Marcel, él respaldó además el aumento del gasto público porque dijo ocurrirá en conjunto con la reactivación. Es importante también dar contexto a aquello si efectivamente se están dando las condiciones para que esta reactivación sea efectiva y a su vez también pueda ir acompañada de este aumento del gasto público, que las dos cosas están estrechamente relacionadas. Claro, en el fondo, considerando que este año la proyección de crecimiento está en el intervalo negativo menos 0,5, llegando al cero como tope máximo, es decir, en el mejor escenario la economía de Chile este año no va a crecer. Claro, ese es un primer indicador que hay que tener en cuenta. Segundo indicador que también se conoció la semana pasada, la tasa de desempleo alcanzó el 9%. Por lo tanto, desde el punto de vista de la producción y además de la actividad económica, es decir, que el empleo que se está utilizando, la economía no muestra signos de en el corto plazo, ¿cierto?, generar una actividad económica importante para que así, ¿cierto?, en el agregado la economía crezca. Entonces, en esas situaciones en las cuales la economía está enfriada, diciéndolo, ¿cierto?, en un lenguaje mucho más sencillo, se le pide normalmente al Estado que a partir de el gasto público, de la inversión pública, genere una actividad contracíclica, en el sentido de que como el ciclo económico viene a la baja, para el año que viene el Estado sale, ¿cierto?, a gastar plata, a crecer el gasto público en un 4, 4, y tanto por ciento, con el objetivo precisamente de eso, de empujar a la economía y que en el fondo una de las grandes fuerzas de la economía, que es la capacidad que tiene el Estado de gastar plata, sea de alguna u otra manera un buen empujón. Es interesante, por ejemplo, los montos que se manejan en términos de que la inversión pública va a crecer alrededor de un 4% del PIB. Entonces, claro, ahí lo que vemos en el fondo es un Estado que está saliendo a gastar para, en este contexto de 2023, donde la economía o va a decrecer o en el mejor caso no va a crecer, empujar el crecimiento que se espera que tenga la economía el año que viene, que en base a la planificación de este presupuesto, se espera que el año que viene el país crezca un 2,5%. Entonces, de alguna otra manera, es un presupuesto que busca empujar ese crecimiento de 2,5% y ojalá, ¿por qué no?, si se da de una manera virtuosa, que el crecimiento sea más de 2,5%, porque es importante, el FMI, el Organismo Centro Internacional, proyectó en julio de este año que los países emergentes, dentro del bloque que está Chile, el año que viene en promedio pueden crecer hasta un 4%. Entonces, ese 2,5% que se espera que crezcamos el año que viene, se puede en el fondo, en la medida en que se dé de manera virtuosa este gasto, en la manera que se aplique bien, en la manera que cuidado, ¿cierto?, este celo respecto al cuidado de los recursos funcione, que ojalá, ¿por qué no?, esto empuje a que la economía crezca más de ese 2,5 que se está esperando para el año que viene. Profesor, a la luz también de la incertidumbre que en muchos aspectos ha estado marcando la economía en estos últimos años, recordemos que hubo factores que marcaron en muchos aspectos el devenir que tuvo efectivamente el tema de la economía, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, y me refiero concretamente al tema de la pandemia. Claro. Sabemos que estamos todavía en proceso de recuperación en muchos aspectos. ¿Cuán aventurado es el poder establecer cifras y proyectar, como lo ha planteado el Ejecutivo en este caso, un escenario de recuperación, un escenario además de reactivación, tomando en cuenta las variables que han sido bastante complejas y difíciles de poder predecir en muchos aspectos? Quería además sumarle el dato que supimos hoy día del Central con este 0,9 del IMASEC, donde también mucho tiene que ver las cifras que se han ido acompañando. Ya también lo mencionábamos hace un rato, el IMASEC estuvo con cifras negativas durante buena parte del año. ¿Cómo ve también el tema de poder aventurarse de repente con cifras dado el escenario en el que estamos? No, claro, siempre cualquier shock que ocurra, tanto en el sector externo como en el sector interno, obviamente cambia las proyecciones, pero
siempre hay que considerar que cuando escuchamos proyecciones respecto al año que viene, ¿Mm? respecto a la inflación, respecto al crecimiento, generalmente son proyecciones que presuponen que más o menos el escenario hacia adelante debería de comportarse parecido al escenario actual y Ujú. al que ocurrió hacia atrás. Pero claro, si por ejemplo hay alguna variante muy complicada, ¿cierto?, de lo que hemos conocido del COVID, o si la guerra entre Ucrania y Rusia adquiere otros tintes, otra gradualidad, ¿cierto? Claramente todo ese tipo de choques externos puede afectar lo que ocurra y las proyecciones que se tienen, sobre todo en un país tan Mm. dependiente económicamente de lo que pasa afuera como el caso de Chile. Un caso de lo que estamos hablando, o un hecho que lo demuestra es lo que viene pasando con el dólar. El dólar, pese a que el gobierno desde agosto aplicó una política de salir a vender dólares de acá hacia final de año para, en cierto modo, amortiguar cómo ha venido subiendo, ¿cierto?, el dólar, de alguna u otra manera no ha funcionado del todo porque ya vimos la semana pasada que la barrera de los 900 pesos fue superada. ¿Y Ujú. todo esto por qué ocurre? Porque en Estados Unidos la tasa de interés, ¿cierto?, está muy alta respecto a la tasa de interés en Chile, aunque la mantuvieron en la última reunión en la Reserva Federal, pero este diferencial de tasas, que al final del día es que el mundo no ha convergido y está bien distinta a las tasas de interés en varias partes del mundo, todo esto como rezagos de la pandemia, claramente hace el escenario un escenario de incertidumbre y de volatilidad, pero sin embargo los organismos internacionales coinciden que esta incertidumbre y esta volatilidad en el año que viene ya debería de eh, empezar, como se ha visto este año comparado con el anterior, a irse reduciendo. Por ejemplo, lo que pasa con la inflación, también se debería ver en el mundo el año que viene reducciones en los Ujú. promedios globales de inflación. Entonces, al menos los expertos, los agentes que están atentos respecto a los mercados, tienen las expectativas de que el futuro viene más o menos parecido a cómo ha estado el presente inmediato y que no se esperan este tipo de shocks. Pero esos obviamente son Mm. expectativas, son Sí. creencias que tenemos respecto al futuro, construidas a partir de la información que tenemos actualmente, pero obviamente cualquier otra información nueva, cualquier shock que pueda ocurrir, nos cambia Mm. todas estas proyecciones. No nos olvidemos que el año de la pandemia, el Sí. 2020, se predecía que Chile iba a crecer, si no me falla la memoria, era un 3 o un 3,5%. Ujú. Pero claro, nadie esperaba que ocurriera una pandemia y que a nivel global el mundo completo se viera afectado y por lo tanto nuestro país. Entonces, en la medida en que las cosas vengan como vengan, las proyecciones nos sirven para tener una idea clara respecto al futuro, pero obviamente si hay muchos cambios, si hay algún tipo de shock importante, esas predicciones se vienen abajo. Quería recordarles que estamos en Enlace Económico, como todos los lunes, hoy día junto a Emiliano Fuchs-Jara, economista y profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad. Profesor, en este escenario, además con al menos las propuestas que están surgiendo en el mensaje del presidente en torno al presupuesto 2024, es bien interesante también saber de qué manera nos preparamos. Si efectivamente se genera una instancia en la cual una persona se puede endeudar, puede tal vez de repente emprender. ¿Cómo ve también en el día a día y tomando en cuenta cada uno de estos factores de los que hemos hablado, la posibilidad de tal vez de ser menos conservador en los gastos en el próximo año? Claro, todo ahí va a depender, yo creo que ya ahí a la hora de, ¿cierto?, los agentes Mm. que consumen, que invierten, que tienen que tomar decisiones, dado que el precio o el costo intertemporal de mover dinero tiene que ver con la tasa de interés, hay que estar muy atentas, muy atentos de lo que está ocurriendo con la tasa de interés, Ujú. que ya ha comenzado a bajar en las últimas dos reuniones, 0,75 o 75 puntos porcentuales, como se dice. Entonces, en la medida en que la inflación vayamos viendo, como se ha visto durante este año, que se vaya, ¿cierto?, ralentizando y vaya bajando la inflación acumulada a un año y acercándose al 4 o 3% que es, ¿cierto?, la meta que se espera, vamos a seguir viendo que la tasa de interés debería de seguir bajando. Todo depende también de Estados Unidos y las tasas de interés en el mundo, pero claro, como al ciudadano de pie, ¿cierto?, que tiene que mirar esos indicadores a la hora de decidir si tomar deuda, de si invertir o no en un determinado proyecto, de alguna u otra manera
se ve un horizonte en el corto plazo que no viene de una manera tan estricta como ha ocurrido en el año pasado, este año, el año pasado y el año, cierto, de la pandemia, en el sentido de que ya se está viendo que las tasas de interés han comenzado a bajar debido a que la inflación ya no es el gran problema, ya nos alejamos de las cifras del año pasado de, por ejemplo, casi un 13% de inflación, sí. Lo cual entonces en cierto modo dice que va a estar más fácil acceder a créditos, acceder a consumo presente, sacrificando consumo futuro, que eso es pedir un crédito, y además el hecho de que la inflación se vaya ralentizando y no suba tanto, al final del día hace que nuestro dinero como ciudadanos de a pie no se desvalorice tanto como ha ocurrido en los periodos cercanos hacia atrás. Para cerrar, profesor, y volviendo al tema de presupuesto y a raíz también del escenario que recién nos planteaba, me da la impresión de que tal vez los frenos que eventualmente puede tener el gobierno para establecer ciertos elementos en el proyecto de presupuesto y que eventualmente se pueden estar discutiendo después en el Parlamento, van más de la mano de factores políticos que de escenario económico. Ahí usted recién nos decía, desde la perspectiva de las personas, las posibilidades de poder endeudarse eventualmente en el próximo periodo o el próximo año son bastante más halagüeñas que en periodos anteriores. Acá el factor político es el que está pesando más a la hora de ser un poquito más cuidadosos de parte del gobierno y la billetera. Exacto, en el fondo el gobierno ha hecho en los últimos 2 años en materia económica lo que se esperaba que tenía que ocurrir, no solo el gobierno, sino que también el Estado, representado por el Banco Central, que también sigue una política monetaria que a veces, según mucha gente, fue muy estricta por lo alto de las tasas de interés, pero toda esa política fiscal por el lado del gobierno, monetaria por el lado del Banco Central, ha llevado a que, como lo dijo muy bien el presidente, la casa esté bastante más ordenada que como estaba cuando esta coalición asumió el gobierno. El mundo también, en cierto modo, se ha ordenado mucho más, sobre todo el tema inflacionario, respecto a lo que había ocurrido con la pandemia. Entonces, claro, en materia de el presupuesto y cómo este presupuesto conversa con la macro, yo considero que está súper bien armado. No nos olvidemos también que respecto a la regla fiscal o el balance estructural, también la posición del gobierno ha ido mejorando la posición fiscal en los últimos 2 años. De hecho, se volvió a tener un superávit fiscal. Entonces, claro, desde el punto de vista técnico, están bien conversadas las cosas, parece ser auspicioso el panorama, pero como lo hemos vivido en los últimos 2 años, hoy por hoy el tema político en Chile es el que está muy crispado, muy polarizado y que al final del día tiñe todas las discusiones, desde discusiones en materia energética hasta, por ejemplo, discusiones como estamos hablando ahora en materia presupuestaria. Y exacto, en ese sentido se ve una avidez política por parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto en el sentido de incorporar estos componentes de cuidado de los recursos, de responsabilidad fiscal, de evitar posibles casos de malversación o corrupción, en el sentido de al menos ir con esa cartita, como se dice, ¿cierto?, debajo de la manga para poder discutirlo y que el primer argumento que va a salir por parte de la oposición, que es este caso con los convenios, con el mal uso de los recursos, tener una versión, una coartada de política diciéndolo en el sentido de que se ha preocupado y se ha puesto ese foco en este presupuesto. Bueno, profesor, no me queda más que agradecer como siempre la disposición a poder estar con nosotros haciendo estos análisis y particularmente estas proyecciones en algunos elementos del presupuesto 2024 en nuestro enlace económico. Un abrazo, que tenga buena semana, profesor. Siempre un placer, Rodrigo. Muchas gracias. Buena semana para ti y para todos nuestros radioescuchas. Chao, chao. Y